Mis queridos y agudos espectadores, bienvenidos una vez más a su refugio de lectura entre líneas, bienvenidos a Escándalos de series turcas. En el mundo del espectáculo se dice que las mejores tramas no nacen en la sala de guionistas, sino en esos resquicios mínimos donde los artistas olvidan que hay cámaras y la realidad se escapa como un susurro. Hoy dirigimos nuestro foco a uno de esos instantes imposibles de reproducir, un instante que ha remecido el esqueleto de la producción de Arafta y ha incendiado las redes con teorías y corazones acelerados. El dúo magnético al centro de la tormenta, Gökberk Demirci y Özge Yaz. Lo que vamos a desentrañar no es un momento ensayado, sino una intimidad robada por un lente que no sabía que estaba haciendo historia. Prepárense porque vamos a contarles cómo un murmullo terminó sonando más potente que cualquier grito. Antes de sumergirnos en este laberinto, recordemos que la profundidad de este análisis existe gracias a su apoyo constante. Si valoran este tipo de periodismo de entretenimiento que no se queda en la corteza, refuercen nuestra comunidad con el botón de unirse. Su membresía nutre a Escándalos de series turcas y les da un sello de distinción entre quienes buscan la verdad detrás del telón. Suscríbanse, activen la campanita y acompáñennos al corazón del set, listos para leer entre sombras y focos. ¡Vamos allá! El set de una producción del calibre de Arafta es una coreografía de caos controlado. Docenas de manos invisibles mueven piezas con precisión de cirujano, luces que cambian de temperatura como si respiraran, arte que transforma paredes en mundos, cámaras que van y vienen como halcones en caza. La atmósfera vibra con esa electricidad de las jornadas largas, mezcla de presión, concentración y la adrenalina de crear algo que sobrevivirá al día. En teoría, nada escapa al control del director, cada gesto tiene su coordenada, cada palabra su tono. Pero la magia del desempeño en vivo, aunque se grabe, es el factor sorpresa. Durante una jornada especialmente densa, esas que exigen emociones en carne viva, ocurrió la anomalía. Las cámaras principales seguían la acción intensa de la escena, como estaba previsto. Sin embargo, una cámara secundaria, ese testigo silencioso al que los actores a veces olvidan mirar, captó oro puro. Gökberk Demirci y Özge Yaz, sumergidos en el vértigo de un momento compartido, rompieron el protocolo sin saber que se abría una grieta. En un movimiento que desobedecía los márgenes del guión, Gökberk se inclinó hacia Özge. No fue una marcación teatral, fue algo orgánico, necesario o urgente. Buscó su oído, derribó prudentemente la distancia profesional y, en ese espacio diminuto, dejó caer el susurro que ahora paraliza a medio gremio. Fueron palabras pronunciadas con una cadencia tan baja que parecían destinadas a perderse en la marea sonora del set. Y sin embargo, por ese capricho de la técnica que todo lo guarda, quedaron registradas sin que su contenido pudiera descifrarse con claridad. Si el susurro de Gökberk fue el disparador, la reacción de Özge Yaz es el lienzo donde debemos rastrear el sentido escondido. La cámara indiscreta nos regaló un primer plano brutalmente franco del rostro de ella, el segundo exacto después de recibir el mensaje. Familia de escándalos de series turcas, analicemos lo que sus ojos dicen. Özge no reaccionó como una actriz que recibe una indicación técnica de último minuto. No hubo asentimiento profesional ni mirada de cálculo. Lo que vimos fue una fisura en la máscara interpretativa. Sus ojos, apenas más abiertos, revelaron una sorpresa incontestable, un relámpago que recorrió su sistema nervioso. Y en el borde de sus labios, ese detalle que ha encendido discusiones, un amago de sonrisa veloz, mínima, como si la calidez quisiera asomar pese al desconcierto. Esa mezcla de asombro y súbito abrigo emocional es la llave del enigma. ¿Qué palabras provocan tal reacción? No suena a corrección de bloqueo escénico, suena a alguien tocando un nervio tierno e inesperado. El silencio que siguió no estaba escrito. Fue una pausa que cortó el aire, la respiración colectiva de un equipo técnico que por un segundo se supo testigo de algo íntimo. En ese aplauso mudo del vacío se instaló el misterio. Tomemos aire. Quiero hablarles a ustedes, esos expertos en descifrar el lenguaje que no se dice. Al ver esta interacción, ¿qué les susurra la intuición? El set, con su presión hirviente, funciona como una olla que funde la emoción de los personajes con la de quienes los encarnan. ¿O estamos proyectando nuestros anhelos sobre dos profesionales que comparten una química impecable? Cuéntenlo en comentarios con análisis de peso.
Y díganos también, ¿a qué otras estrellas turcas quieren que sometamos a la lupa de escándalos de series turcas? Sus deseos son nuestro mapa de ruta. Si disfrutan este nivel de detalle, recuerden que el botón de unirse es su pasaporte a las exclusivas que sostienen este trabajo. La intriga no terminó con el corten. De hecho, lo que vino después avivó el incendio. Testigos de esos que alimentan la maquinaria del rumor, anónimos, sí, pero atentos, describieron un cambio palpable entre los protagonistas. Gökberk Demirci habría quedado de un humor inusualmente luminoso. Una euforia liviana, casi pícara, parecía desprenderse de él, como quien soltó un peso o logró una travesura perfecta. Su cuerpo hablaba con amplitud, sus manos dibujaban el aire, su postura se liberó de la rigidez típica de un día de rodaje apretado. En contraste, Ozgeyaz se recogió hacia adentro. Abandonó el set con calma distante, envuelta en una meditación silenciosa. Sus interacciones fueron mínimas, lo justo y necesario, como si estuviera decodificando internamente aquello que había escuchado. La dicotomía es reveladora, la alegría expuesta de él frente al repliegue reflexivo de ella. La balanza profesional, por minutos, perdió su equilibrio habitual. Este episodio abre una conversación mayor sobre el oficio. Gökberk y Ozge pasan horas encarnando pasiones intensas en la trama de Arafta. Cuando dos intérpretes talentosos, jóvenes y atractivos simulan cercanía día tras día, bajo luces que queman y paredes que encierran, la frontera entre ficción y vida real puede nublarse peligrosamente. Las teorías se multiplican. Un bando convencido sostiene que presenciamos una confesión visceral, el instante en que Gökberk no pudo contener más lo que siente y aprovechó el bullicio de la escena para blindar su declaración. Señalan que la química que desborda la pantalla no se finge así como así. El otro bando más escéptico plantea que pudo tratarse de un recurso de método, una maniobra para arrancar de Ozge una reacción genuina que potenciara la toma. Pero la naturaleza tan privada del gesto, inclinarse lo suficiente para que ni los micros de solapa captaran con nitidez, debilita la idea de una técnica puramente profesional. Sea como sea, desde ese día se rumorea que la comunicación entre ambos en el set se volvió más cuidadosa, más contenida, como si el elefante invisible cruzara silencioso de un monitor a otro. Ya no es el mismo aire, dicen los que caminan por ahí, hay un acuerdo tácito en medir palabras y miradas. Como dicta la era hiperconectada, las imágenes filtradas alimentaron un incendio digital. Las redes se saturaron de análisis cuadro a cuadro. Autoproclamados lectores de labios intentaron, sin consenso, atrapar las sílabas fugaces de Gökberk. El clip se volvió viral y en cuestión de horas fue tendencia mundial. Para la producción de Arafta, esto es un arma de doble filo. Por un lado, representa una distracción masiva y una grieta en la seguridad interna. Por el otro, es la campaña de marketing más efectiva y barata imaginable. La curiosidad por la serie se disparó. La audiencia ahora sintoniza no solo para seguir la historia, sino para cazar, en cada gesto, nuevas pistas sobre lo que pueda estar latiendo entre Gökberk Demirci y Ozgeyaz cuando se apagan los reflectores. La tensión no resuelta fuera de cámara alimenta la ficción con una potencia que ningún guionista podría programar. Cada mirada adquiere subtexto, cada pausa respira doble. Y mientras tanto el silencio público de la pareja agranda el eco. Hasta el momento de esta narración, ni Gökberk ni Ozge han dicho palabra, no hay comunicado, ni historia de Instagram con ironía, ni desmentida juguetona. Ese vacío de control de daño sugiere que el asunto es delicado, que quizá haya más verdad de la que se quiere confesar. En escándalos de series turcas sabemos que la verdad suele encontrar salida en susurros, no en alaridos. Por eso seguimos atentos con los ojos en las pantallas y los oídos en el pasillo, rastreando cada movimiento en el rodaje de Arafta. Entre bambalinas se comenta que los directivos han blindado el set, ajustando accesos y reforzando protocolos. No quieren otra fuga, aunque la paradoja es evidente, la fiebre por verlos juntos nunca fue tan alta. Fuera del estudio, la ciudad se ha convertido en un tablero de especulaciones. ¿Cenaron, no cenaron? Salieron por puertas distintas, llegaron en autos separados, saludaron a fans juntos, evitaron la foto compartida. Cada microevento se vuelve evidencia para alguien. Y sin embargo, quienes de verdad conocen la construcción de una relación, sea profesional o íntima, saben que hay silencios que protegen y tiempos que no admiten prisa.
Mientras las interpretaciones se amontonan, los capítulos de Arafta ganan en intensidad. Hay quien sostiene que ciertas escenas recientes tienen una vibración distinta, como si el rumor hubiera impregnado de vida a los personajes. Los espectadores rastrean chispas donde quizás solo hay chispazos de oficio. O tal vez no. Tal vez el arte está bebiendo de una fuente que se abrió esa tarde con un gesto mínimo y un secreto al oído. Gracias por acompañarnos en este desglose de un instante fugaz y a la vez monumental. Si esta historia les hizo cuestionar los límites entre actuar y sentir, dejen su me gusta, compartan con quienes aman los dramas turcos y suscríbanse para no perderse el próximo análisis. A quienes desean ir un paso más allá y apoyar la creación de contenido con esta profundidad, el botón de unirse es la puerta a nuestra familia exclusiva. Yo soy su guía en los pasillos donde la fama guarda sus verdades. Esto es Escándalos de Series Turcas, y seguiremos informando hasta que el último secreto se atreva a salir. Hasta la próxima.